A reading from the book of Lectura del libro de la sabiduría. I prayed, and prudence was Supliqué y se me concedió la prudencia. and the spirit of Invoqué wisdom y and vino a mí un I espíritu de preferred hers sabiduría. a scepter and La prefería a cetros y a tronos, riches, y en nothing su I compared to comparación with her. tuve en nada la Nor riqueza. did I liken any No precious le equiparé gemstone, la piedra más preciosa, because all gold porque todo el indicates oro a su lado little es sand, un poco de and arena. before her Y junto a silver ella is to be la accounted plata vale lo que el barro. beyond health and La comeliness. preferí a la salud y a la I tried belleza, to have her y rather me than the light, propuse tenerla because por the luz, splendor porque of su her never resplandor no fades. tiene ocaso. Yet all good Con things ella together me vinieron came todos from los bienes and juntos. countless En riches sus at her manos hands. había riquezas The incontables. word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fill us with your love. Sácianos de tu misericordia, Señor, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Fill us with your love. Sácianos de tu misericordia, Señor, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Teach us to number our Enséñanos a calcular nuestros años making para que adquiramos un corazón sensato. return, O Lord. Vuélvete, Señor, Have pity ¿hasta on cuándo? your servant. Ten compasión de tus siervos. Fill us with your love. Sácianos de tu misericordia, Señor, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Fill us at daybreak with your kindness. Por la mañana sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Make us glad Danos alegría when you por los días en que nos afligiste, for the years when por we los años en que sufrimos desdichas. fill us with your Sácianos de tu misericordia, Señor, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. let your work be seen by Que tus siervos vean tu acción glory y by sus their hijos tu gloria. and may the gracious Baje a nosotros la bondad del Señor prosper the work y haga prósperas las obras de nuestras manos. of our hands. Fill us with your Sácianos de tu misericordia, Señor, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. A reading from the letter to the Hebrews. Lectura de la carta a los Hebreos. Brothers and sisters, Hermanos, indeed the word of la God palabra de Dios es viva y eficaz, is sharper than any más two-edged tajante que espada de doble filo, penetrating even between soul penetrante hasta el punto joints and donde se marrow, dividen alma y able to espíritu, discern reflections and thoughts of the heart. coyunturas y tuétanos. No creature is Juzga los deseos e intenciones del corazón. everything is No naked hay criatura que escape a to su the eyes of mirada. him. Todo está To whom we patente y must render descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Dichosos los pobres en el espíritu, This is the King. porque de ellos es el reino de los cielos. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancte Evangelii secundum Marcum. Gloria tibi, Domine. As Jesus was setting out on a journey, En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, now se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó, teacher, what Maestro must I bueno, do? ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesus answered him, Jesús le Why do contestó, you call me good? ¿por qué me llamas bueno? No one is good. No hay nadie bueno más que Dios. You know the commandments. Ya sabe los Shall mandamientos. not kill. No matarás, You shall not commit. no cometerás adulterio, You shall not steal. no robarás, You shall not bear. no darás falso testimonio, You shall not defraud. no estafarás. Honor your father. And Honra a tu padre y a tu madre. he replied and said to Él him, replicó, Maestro, Teacher, all of these. todo esto lo he cumplido desde pequeño. Jesus, looking at Jesús se le quedó mirando con cariño y le and said dijo, to him, You are lacking. una cosa te falta. Go sell what Anda, vende lo que tienes, give to the poor. da el dinero a los pobres, Treasure. así tendrás un tesoro en el Come cielo. follow me. Y luego sígueme. At that statement, his A estas palabras, él frunció el ceño went away sad. y se marchó pesaroso He had many porque possessions. era muy rico. Jesus looked around and said, Jesús mirando alrededor dijo a sus "How discípulos, hard it is for qué those difícil who have les wealth va a hacer to a los enter the ricos kingdom of God." entrar en el reino de Dios. The disciples were Los amazed discípulos se at the words. extrañaron de estas palabras. Jesus again said to them, Jesús replying, añadió, Children, hijos, how hard it qué difícil le es entrar en el reino de Dios it is a los easier que ponen su for a camel to confianza en pass el through the dinero. eye of a needle Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una than enter aguja the kingdom que a of un God." rico entrar en el reino de Dios. They were exceedingly Ellos se astonished and said espantaron y among themselves, comentaban, "Then who can be saved?" entonces, ¿quién puede salvarse? Jesus looked at them and said, Jesús se le quedó mirando y "Human les dijo, beings it is impossible, es imposible para los hombres, no para all Dios. things are possible. Dios lo puede todo. Peter began to say, Pedro se puso a decirle, "We have given up." ya ves que nosotros lo hemos dejado todo Jesus said, y te hemos seguido. Amen, I say to Jesús you, dijo, les aseguro, no one who quien deja casa o hermanos o hermanas or mother or o madre o padre children or o land hijos for my o sake tierra por mí y por el Evangelio, who will not receive recibirá ahora en este more tiempo now in this 100 present veces age, más houses, casas, brothers and hermanos, sisters, hermanas, mothers and children, madres and e land, hijos y tierras, with persecution con and persecuciones, eternal life. y en la edad futura, vida eterna. Verbum Domini. Laus tibi, Christe. Eternal life. La vida eterna. Question by a man who ran to Jesus. La pregunta de un hombre que corrió a Jesús y se arrodilló ante él. Le preguntó lo que debe hacer para heredar la vida eterna. This desire within his Este deseo dentro de su corazón resides within each of our hearts, reside en cada uno de nuestros corazones
sin importar quiénes seamos, Catholics or not, si es que seamos católicos o no, baptized or not, así sea que estemos whether we are bautizados o rich no, or poor, así seamos single ricos or o married pobres, or o widow, solteros, o free or casados, o religious, viudos, o whether sacerdotes, we o are young or religiosos, old. así seamos jóvenes o Everyone viejos, without todos, exception has this todos sin excepción tienen ese deseo en sus corazones, desire for o eternal sea, life. el deseo de tener vida Priests and eterna. religious make this public Y bold los statement. sacerdotes y religiosos hacen esta afirmación Mark and pública Dominic audaz. celebrating Hace their poco el padre jubilee. Dominic y el padre Marcos They celebraron renewed this su jubileo de plata, profession renovaron for the rest of their su lives, profesión perpetua para el resto de sus vidas, their vows to su promesa, su this voto life. de vivir esta vida. Yeah, they have these desires also. Como testimonio, Desire tienen esos deseos. life. Todos tenemos el deseo de tener vida eterna, And this vida earthly después life de esta is vida terrenal. really Y short esta vida terrenal compared to realmente eternal es life. breve en comparación a la The vida desire for eterna. eternal life is Y el within us, deseo de vida eterna and we se respond to encuentra bear witness dentro to it. y respondemos a dar testimonio de ella. Catholics and other believers in Y los Christ make this católicos y statement otros creyentes en about Cristo the hacen esta reality of afirmación audaz eternal life. también acerca de la realidad de la vida This is by eterna. your witness to one Y another. esto lo hacen a través del And you testimonio can say unos it hacia to one otros another y about this pueden decírselo unos reality a of otros eternal life acerca de with esta your words. realidad de la vida eterna Or you may con sus simply live palabras, your life o pueden on what sencillamente is vivir sus ahead vidas basada en in the la afterlife, cabeza eternal life. de la vida eterna. And I dare say that this is Y me atrevo a decir que for esto incluso es non-believers. verdad para los no This is even true creyentes. for non-believers. Esto incluso es Those who verdad do not believe para that los there no is life creyentes, after aquellos que this no life. creen que hay vida después de esta vida. It's even true. Esto es Just look incluso at the verdad para human ellos. acts for a Nada más moment. miren los actos humanos un Human momento, acts of eating, los actos human humanos acts de of comer, actos humanos resting. de descansar. We eat Y to stay alive. We take cuando medicine comemos when para we are sick, permanecer vivos, well, tomamos medicamentos and cuando we estamos rest enfermos para estar so we bien regain y our strength. descansamos What do para we do? recuperar We nuestras keep on fuerzas. doing these ¿Y things. qué hacemos? We keep on doing Continuamos these things haciendo because we estas want to keep cosas on living. porque queremos seguir We want viviendo, to keep on living just queremos these seguir little acts that viviendo. we repeat again and again, which is so Así basic. hacemos estos pequeños We don't actos take una y much otra notice vez of it, que son tan básicos que and no yet it's pensamos mucho en actually a ellos. glimpse Y sin of what embargo is es un of this vistazo, innate es una desire reflexión to de be este alive deseo forever. innato de We vivir all para want to live siempre. forever. We want Todos queremos eternal life. vivir para siempre. Queremos la vida This is the eterna. question: what is eternal life? What is life ¿Y qué everlasting? es la vida eterna? This is from the compendium. Es una Eternal life pregunta que is that proviene del life which compendio. begins La vida immediately eterna after es death. aquella vida que empieza It will inmediatamente have después no de la end. muerte. No tendrá It final will be preceded for each y person será precedida para by cada persona judgment at the por hands un of juicio Christ, particular a who is manos the de judge Cristo, of the living quien and es the el dead. juez de los vivos y This los particular muertos. judgment Y will este be juicio confirmed particular in the final judgment. será confirmado en el juicio And we don't final. think much of it. We No often pensamos mucho call, de ello, a menudo ni siquiera pensamos, consider like this, excepto cuando consideramos or when we go la to vida someone's eterna o funeral, cuando or acudimos al funeral de attend alguien their funeral. o Then we el start thinking velorio. this basic Entonces empezamos a desires pensar en of our lives. estos deseos So this básicos de man, nuestras speaking of vidas. this man, Así que este hombre, volviendo a este knelt to hombre, Jesus él and corre y se prayed arrodilla ante and wanted Jesús y he en wanted cierta forma how to do what él for eternal desea life. un manual de You know, we instrucciones go to para alcanzar la vida eterna. bookstores Ya and estamos they have familiarizados con sections ellos. to how Uno to do va what. a la librería y tiene So secciones we de have cómo this hacer ciertas desire. cosas. How Hay do todo I tipo de get eternal manuales. life? What must I Así do que él tiene ese to get deseo. eternal life, to ¿Cómo inherit eternal obtener life? la vida eterna? ¿Qué debo He knew hacer his para commandments. He heredar knew la that vida eterna? essential Él for conocía los eternal life, mandamientos de Dios. Él and it's sabía que son essential not just esenciales for him, para but for la every vida single eterna person y who exists esenciales no on solamente God's para Él, earth sino or para todas las non-believers. personas creadas por Dios, ya sea Without que son keeping the 10 creyentes o no commandments, creyentes. he knew Sin he would cumplir los not 10 inherit mandamientos, eternal él life. sabía que no heredaría la vida eterna. Deep within his heart, he Muy also en knew lo that there was profundo de su something more. corazón, él también sabía que había algo más, Something else. That's why algo he ran más. to Jesus and Por eso asked the
Va corriendo a Jesús y se arrodilla y le pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Así que tiene una sabiduría natural, básica. Él sabía también, muy en lo hondo de su corazón, que hay mayor sabiduría que la sabiduría natural. Así que acude a Jesús, quien es verdaderamente la palabra eterna encarnada. Él es sabiduría eterna encarnada. Es lo que San Luis de Montfort a menudo decía, le llamaba la sabiduría eterna encarnada. Y Jesús le da una respuesta adicional a la pregunta que estaba en lo hondo de su corazón. Le da una respuesta práctica acerca de lo que le faltaba. Sí, tiene muchas cosas, muchas posesiones. Y le dice, anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme, sígueme. Así que cumplir los 10 mandamientos son lo esencial para heredar vida eterna. Son mandamientos, no son sugerencias. No se llama las 10 sugerencias. Sugerencias que podemos elegir cuáles vamos a seguir. Y entonces, si las cumplimos, estamos bien. No, son mandamientos. Y luego el llamado específico que Dios pone en nuestros corazones, además de los 10 mandamientos, responder el llamado de Dios. Responder el llamado de Dios, responder su voluntad para nosotros en la vida, lleva a heredar la vida eterna. Ustedes ven, el diablo sabe que Dios existe. Él sabe que Dios es real. Él sabe que hay vida después de esta vida terrenal. Él lo sabe. Él lo sabe. Él sabe que hay algo que se llama vida eterna. Él lo sabe, pero él eligió no servir a Dios, no aceptar el plan de Dios. Por eso su lema es non servium, no serviré. Esa es una receta no para la vida eterna, sino para la condena eterna. Así que está celoso de nosotros, tiene celos de nosotros y trabaja las 24 horas, 7 días a la semana, sin dormir, para tratar de hacernos perder la vida eterna, porque ellos la perdieron para siempre. Y el Señor murió y resucitó por nosotros para que la vida eterna esté disponible para todos nosotros, si queremos, si lo elegimos, si seguimos los mandamientos y la voluntad del Señor. Jesús y la Virgen y todos los santos le han dicho al Padre, yo serviré, haré lo que el Padre me llama a hacer. Y nosotros debemos responder de la misma forma a nuestro Padre Celestial. Yo serviré. Hágase en mí según tu palabra, según tu plan, según tu santísima voluntad. Aparte de los 10 mandamientos, aparte de responder al llamado de Dios de hacer más, que son más de los 10 mandamientos, hemos de seguir a Jesús. Este hombre cumplía los 10 mandamientos. Y cumplía los 10 mandamientos y enfoquémonos en el Señor un momento. Él cumplía los 10 mandamientos sobre la tierra y respondió al llamado del Padre. ¿Cuál es el llamado del Padre? A asemejarse a nosotros. Respondió al llamado de su Padre a asemejarse a nosotros en todas las cosas, menos el pecado, y como parte de ello también aceptó la amargura de la vida, las pruebas de la vida, las cruces en la vida, las dificultades en la vida. Las aceptó por amor a nuestro Padre Celestial y por la salvación, por nuestra salvación y la salvación de la humanidad. Así que les acabo de ofrecer 3 puntos, 10 mandamientos y
hacer la voluntad de Dios. The third one is to accept Y la tercera es aceptar what God permits. lo que Dios permite. This third one is not always easy. Esta tercera no es siempre fácil. Esta tercera es la más Fully difícil against our human nature. porque va en contra totalmente de nuestra naturaleza humana. Like No nos gusta sufrir, discomfort. We don't no like nos gusta la incomodidad, pain. no nos gusta el dolor. It's against our human nature. And Va en contra de nuestra naturaleza humana. Y el Señor He mismo himself did not vivió want esto to en go el through his passion and huerto. death. Él no quiso He is pasar true por man. su He did pasión y not su muerte. go through Él it. es hombre verdadero y no Just like quiso we don't want to go pasar through por ello, hardships in así como nosotros no queremos pasar por dificultades en la He vida. accepted Pero Father's él plan for him, which was the aceptó el Father's plan permitting que su will padre tenía para él, to be que es la crucified, voluntad de su padre, to die. que permitió que fuese crucificado And y that's muriera. hard. That's Y esto es algo muy difícil, painful. That es cost him his extremadamente life. doloroso. And yet the Esto most le difficult costó la thing he had vida. to go through in life, that is his Sin passion and death, embargo, lo más difícil was que for the tuvo que purpose atravesar en la to vida, enable all of us and su all pasión y mankind muerte, to gain eternal fue life. para hacer posible que todos nosotros, la humanidad He is the entera, source of life. He heredara provided la vida himself. eterna. Él es He la has fuente de la the power vida, to give es la vida eternal life misma, to those y who tiene el want it. poder para dar vida Those eterna a who aquellos accept que his desean, plan, a aquellos to que those who aceptan su plan keep y a God's aquellos commandments. que cumplen los 10 mandamientos de And it's Dios. true that we've all fallen Y es short verdad que todos keeping the Ten quedamos Commandments. cortos en It's cumplir true los that 10 we've all mandamientos. fallen short Es verdad against the que will of todos God. quedamos cortos en It's true cumplir that la we all voluntad de Dios. rebel Es and verdad que todos nos reject rebelamos e accepting incluso rechazamos circumstances, the aceptar difficulties, the hardships, the nuestras trials of life, circunstancias particulares, las which we pruebas tend not to y want to dificultades y accept tribulaciones en la vida, for the love of que God and solemos for no souls and querer for eternal life. aceptarlas por amor a Dios y para el bien de las almas We've en la all vida done eterna. that. Es verdad, todos lo God's hemos mercy hecho. endures La forever. He's misericordia always de ready Dios to perdura forgive, para always siempre. ready Él siempre to está help us to dispuesto a begin again, perdonar, siempre está so dispuesto that a we won't ayudarnos die a on an empezar unsafe road, but nuevamente save una y otra journey vez toward para que eternal life. tomemos ese camino otra vez hacia la As vida one eterna. priest once said that Como un sacerdote dijo en cierta God is ocasión, constantly Dios recalculating, constantemente like what está GPS does. recalculando lo que hace un You know what GPS. happened when we ¿Saben lo pass que a sucede turn or cuando stop or whatever? We're nos pasamos de largo donde GPS, debíamos Google Maps doblar en el camino, ya is sea un GPS o un passing, Google Maps o lo que sea que utilicen? right? Cuando Recalculating. pasamos de largo, dice And recalculando, why is it recalculando, recalculating? recalculando. ¿Y por qué To está get us back recalculando? Para on that llevarnos de vuelta destination where we're a, headed to. a ese camino, al destino a There's donde not queremos always ir. one way to Sí, get there. no hay un There's solo multiple camino para ways. That's llegar, why there's this hay múltiples calculation. caminos, por eso So hay when ese we fall, when recálculo. we make Así que bad cuando caemos, bad decision cuando in life, tomamos malas decisiones en la vida, recalculate, trying to get Dios us back recalcula, again to the tratando de right hacer road, que maybe not the same road, but from a tomemos different angle, el camino to correcto, get us quizá to no the sea el right mismo road, the safe road camino, that pero leads us sea to otro eternal ángulo life. diferente, otro camino que lleve hacia la vida eterna. People he never has to recalculate Las únicas dos personas con quien nunca Jesus and tuvo que Mary, recalcular son Jesús y because they María, both perfectly kept porque los dos the commandments of God. They both cum- perfectly cumplían knew perfectamente los God, mandamientos de Dios, and they both cumplían perfectly perfectamente la chose voluntad de to Dios accept y los dos the trials of perfectamente life y for the love of God. aceptaron las tribulaciones por amor a Dios y por amor a las And almas. shortly we will be professing what we Y believe en breve about eternal estaremos life. profesando lo que creemos We'll acerca profess de our la vida belief in eterna. the life of the world to Profesaremos come, nuestra convicción en la vida del mundo por venir cuando recemos profess our belief in el the preparation credo we niceno. were to receive Profesaremos nuestra the bread of preparación life, para the recibir source. dignamente el pan de vida, la fuente de vida eterna. So we ask Our Así Lady, que le Saint pedimos a Joseph, la all the Virgen, a San patron José y saints, todos nuestros and santos guardian angels, patrones y ángeles de la guarda, que nos ayuden receive the body and blood a of recibir el Jesus cuerpo y sangre del Señor Jesús dignamente, disposition, con disposición and that we correcta, may be kept y safe que for eternal nos life. mantengamos seguros para la vida eterna.